A las personas que nos ven en casa a través de la televisión o por internet, donde quiera que tú estés en este día, gracias una vez más por estar en contacto con nosotros y bienvenidos a otra enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. El título de esta mañana es Sanos y Salvos, así se titula esta enseñanza, Sanos y Salvos. Esta es una frase que nosotros decimos muy comúnmente cuando tenemos quizás un viaje un poquito difícil, y yo sé que algunos de ustedes lo han usado, o un viaje muy largo quizás, y llega uno a casa y que dice, llegamos sanos y salvos, sanos y salvos. El osito allí de la presentación no estaba muy sano, ¿no? Llegó salvo, pero no muy sano, porque andaba con una patica rota y el brazo y un parche en la cara, me parece, sí. Así que pero en realidad nosotros queremos estar sanos y salvos. Yo no sé a algunos de ustedes, la mayoría de los que estamos aquí, digo la mayoría porque pues somos creyentes, yo casi los conozco a todos ustedes. La mayoría de ustedes conocen a Cristo y han recibido salvación, ¿verdad? Amén. Amén. Sin embargo, no todos nosotros tenemos una muy buena salud, ¿verdad? Es decir, estamos salvos, pero no realmente sanos. Y digo esto en esta mañana porque, comenzando conmigo, en los últimos años he tenido problemas de salud que no tenía anteriormente. Claro, yo sé que es parte también de la edad, según pasan los años, y uno va cambiando lo que come, lo que hace y muchas otras cosas más. Pero no es fácil. Muchos de los que estamos aquí en esta mañana dependemos de medicinas. Algunos que tienen quizás diabetes y los hispanos que son más que todo muy propensos a la diabetes, eso es tremendo problema. Y bueno, con los años vamos sintiendo estos achaques y algunas de las enfermedades son enfermedades serias, enfermedades que nos atacan inclusive por el resto de nuestra vida. No hay nada que podamos hacer. Con toda la medicina que hay, con todo el desarrollo en la tecnología y demás, pues vamos a darnos cuenta de que estamos enfermos para el resto de nuestra vida. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo es posible de que nosotros los creyentes nos enfermemos? Pensamos que en alguna ocasión Dios nos va a dar salud y salud por siempre. Y de hecho, la gran confusión está cuando escuchamos en la televisión, esto es muy común ahora y también en la radio, algunos predicadores hablando de la salud para los cristianos, y en algunas ocasiones muchos de estos predicadores juzgan a las personas que no se sanan. ¿Por qué no se sanan? Una de las cosas que se escucha es eso. Si tú no te sanas es porque estás en pecado, o si tú no te sanas es porque no tienes fe. Esas son las dos cosas más comunes. Y yo en las últimas semanas pues he estado indagando bíblicamente y meditando cuidadosamente por qué razón nosotros los cristianos no podemos también ser sanos y sanos totalmente. Cuando digo sanos, sanos totalmente, para siempre. Es decir, que no dependamos nunca ni de medicina, a lo mejor alguna persona que nos ve allí en la televisión va a decir, todos podemos ser. No, todos no. Y miren, hermanos, escuchen, yo conozco a muchas personas que ya tienen 50 y 60 años y nunca han estado en un hospital. Pero no porque esa persona nunca haya estado en el hospital quiere decir que sea más espiritual que tú. Es más, todavía mucho más que eso. Muchas de las personas que nunca están en un hospital no son cristianos. Es decir, vemos a cristianos que se enferman también. Y se enferman de cáncer y mueren de cáncer. Pastores que mueren de enfermedades de cáncer o cualquier problema terrible. Y uno dice, ¿cómo es posible? Bueno, yo voy a compartir contigo en el día de hoy algunos textos bíblicos que hablan sobre este tema. Y allí en la guía de estudio, en la parte de atrás del boletín, vas a tener la oportunidad de hacer algunas notas. Espero que tú hayas traído también contigo lápiz y papel, aquellos que acostumbran a hacer notas, para hacer tus propias notas, porque no vas a tener quizás suficiente espacio de todo lo que yo voy a decir en este día, en los próximos minutos. Pero quiero utilizar como texto clave en esta mañana Salmos 103. El Salmo 103, tú vas a buscar ahí en tu Biblia, aquellos que tienen los boletines, yo se lo incluí ahí en la guía de estudio.
Y dice ahí, comenzando en el versículo 1, del 1 al 3, dice: alaba alma mía al Señor, alaba todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Di conmigo, beneficios. Dice, él perdona todos sus pecados, todos tus pecados, y sana todas tus dolencias. Escucha esto, lo que dice aquí. Dice, Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Es posible que algunos de ustedes en esta mañana puedan dar testimonio. Y si yo dijera, levante la mano si tú crees de que Cristo Jesús es capaz de perdonar todos tus pecados. Hay unos cuantos que levantaron la mano. Ya hay unos más que se están uniendo, ¿verdad? Pero estoy seguro que la mayoría de ustedes, algunos porque no levantan la mano, porque están apáticos, quién sabe qué, o porque no comieron, no sé. Pero es mucho más fácil creer que Jesús es capaz de perdonarnos nuestros pecados que sanarnos de todas nuestras dolencias. Dolencia quiere decir enfermedades, no es solamente el dolor que tenemos en la espalda o en la pierna o el dolor de cabeza. Pero las enfermedades. Conversaba con alguien esta semana, no recuerdo quién me dijo, de hace 2 años para acá me estoy dando cuenta que estoy teniendo algunos padeceres que no tenía antes. Y uno de ellos era sinusitis, y dice una sinusitis muy fuerte. Digo, hace 2 años para acá, digo, yo tengo sinusitis desde que tenía 20 años, problema con la sinusitis. Y cada vez que hay este cambio, más que todo aquí donde vivimos, con el polen, esa infección de los sinus o de los senos nasales es terrible. Es terrible. En una ocasión, conversando con una señora, allá en Las Vegas precisamente, me contó que andaba con una alergia. Y yo le dije, ¿y tú te cuidas los senos? Ay, pastor, ¿cómo voy a decir eso? Digo, no, hermana, los senos nasales. Los senos, es decir, que si te limpias, que si te echas medicina. Eso es así es como se llaman. Y yo tengo que andar con medicina. Yo ando allí con mi bolsita verde, que ustedes saben que yo uso un backpack. Y yo traigo ahí unas gotitas, un spray especial. Y con los años se ha ido agravando. Es terrible. Y es algo casi que dice crónico. Bueno, mi hijo Roberto Carlos también tiene el mismo problema. Me dice, papi, yo parece que heredé esto de ti. ¿Será? Digo, a lo mejor. Y siempre tiene problemas también con la sinusitis. Y entonces es fuerte. Y el dolor es tan fuerte que hay veces que uno siente las ganas de pegarse casi contra la pared. Tú tienes también problemas de eso y sabes lo que es. No, es terrible cuando le agarra a uno esos dolores. ¿Y qué hacemos? Bueno, nada, tomarnos algo, una pastilla, y hay veces que acostarse a dormir y eso no resuelve. Hay veces cuando yo me acuesto me duele más la cabeza que estar sentado, por la presión de la sangre y varias cosas. Pero nos damos cuenta de que todos nosotros tenemos algún pesar, alguna enfermedad, algunas que nos están molestando mucho. Sin embargo, este texto bíblico dice, Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Escucha esto es una declaración. Esto no es una recomendación ni es algo que nosotros los cristianos esperamos que suceda. Dice aquí, declara la palabra de Dios de que Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. ¿Y cómo es posible entonces, pastor, que nosotros nos enfermemos? Bueno, vamos a ver algunos otros textos bíblicos. Isaías capítulo 53, por ejemplo. Isaías 53, versículo 5 dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Ahora, yo quiero decir esto en esta mañana. Salmo 103, versículo 3 es un poquito más claro cuando nosotros analizamos el idioma original que fue el hebreo antiguo, se dice así. Cuando uno teológicamente estudia ese texto bíblico en el idioma original, tiene un poquito más de sentido que que acabo de leer en Isaías 53, porque Isaías 53, 5, si uno lee el contexto completo, cuando hablamos de la sanación, porque dice ahí, y gracias a sus heridas fuimos sanados, porque está hablando en pasado, no presente ni en futuro. No es que vamos a ser sanados, sino que fuimos sanados. En realidad, déjame decirte una cosa, ese texto bíblico no tiene nada que ver con la sanación. Ahí hay una discusión teológica, yo no voy a caer en discusión teológica porque ese no es mi propósito en este día.
Lo que quiere decir es de que cuando el texto bíblico habla de que fuimos sanados por las heridas de Cristo, no es la sanación física, sino la sanación espiritual. Porque hay muchos textos bíblicos en la Biblia que cuando hablan de salvación se refiere a sanación del alma. Ese es el tipo de frase que se usa, sanación del alma. Pero de todas maneras, yo sé que este es un texto muy común que tú vas a escuchar porque todos los predicadores de las escuelas de la teología de la prosperidad, por ejemplo, utilizan ese texto bíblico. Dios quiere que tú estés bien, que tú estés sano, y dice aquí de que ya fuimos sanados por las heridas de Cristo Jesús. Yo no estoy en desacuerdo en la idea general, pero en los detalles o la forma que ellos lo presentan sí estoy en desacuerdo. Y lo estamos viendo en esta mañana. ¿Cómo es posible si la palabra dice de que todos somos perdonados y todos somos sanados porque yo no estoy sano? Aunque yo sé que yo estoy perdonado, yo sé que soy salvo, amén. Si yo recibí a Cristo Jesús, dice la palabra, y todos, es decir, la mayoría de los cristianos, la mayoría, digo no, fíjate, no digo todos, la mayoría. No sé si sabes que la encuestadora más grande de los Estados Unidos hizo hace poco, estoy hablando hace unas 2 o 3 semanas, estuve viendo una de las encuestas que ellos hicieron en la calle entre los americanos, en los Estados Unidos. Es decir, americanos me refiero tanto americanos o hispanos, pero que vivimos en los Estados Unidos. Y solamente el 48% de los americanos en los Estados Unidos cree que en realidad Dios es Dios Jehová, Dios con poder, con todos los atributos. El resto de las personas entrevistadas, aunque dicen que son cristianos, ellos no creen que Dios en realidad es algo tan real. La palabra de Dios dicen que no hace falta tomarla literal, no hace falta ni leerla. Es como algo, como un icono, como tú sabes, un símbolo ahí que tenemos los cristianos y nada más. Eso nos indica a nosotros que nuestra sociedad está en degenere. Entonces los predicadores de este nuevo movimiento necesitan poder alcanzar a mucha de esta gente para poder hacer subsistir en muchas ocasiones sus ministerios. Y entonces usan algunos de estos textos bíblicos en una forma incorrecta, vamos a decir de esa forma, diciendo y prometiendo de que entonces, si en realidad tú eres creyente y si en realidad tú has creído en Cristo, y si te metes la mano en el bolsillo y pones, entonces va a suceder de que vas a ser bendecido por Dios con tu salud. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24 dice lo siguiente: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Y Mateo capítulo 8, versículo 17 dice: Esto sucedió para que se cumplieran lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Es decir, los llevó. Son varios los textos, o por lo menos estos 4 que hemos leído en este día, que vamos a ver lo común entre la salvación y la sanación. Es decir, si los leemos los 4, ponemos un paquete juntos, deberíamos decir de que toda persona que sea salva es una persona sana o debería ser sana. Pero tú sabes que no es así. Muchas de las personas que nos están escuchando allí en televisión o en el internet también saben de que tienen padecimientos y son cristianos. ¿Y qué esperanza tenemos entonces nosotros para poder ser totalmente sanos? ¿Cómo es posible que esto se pueda hacer efectivo en nuestra vida? ¿Cómo es posible que yo pueda determinar si en realidad lo que la palabra de Dios dice es cierto o no es cierto? Bueno, tenemos que hacer un análisis cuidadoso de lo que nos enseña a nosotros la palabra en este caso, porque estamos hablando de 2 temas. Estamos hablando del tema de la salvación y el tema de la sanación. Es decir, cuando hablamos de salvación es del alma y cuando hablamos de la sanación es del cuerpo. Esas son las 2 cosas integrales que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, cuerpo y alma. Dios es espíritu, Dios se encarga de la parte del espíritu. Ahora, fíjate esto. Tú y yo nos tenemos que encargar de la parte del alma, como estudiando, primero creyendo en Cristo Jesús y recibimos salvación, pero entonces la palabra nos enseña de que trabajemos en nuestra salvación. Así dice la palabra. Dice, ejercitar vuestra salvación
con temor y temblor. Y no, atención con esto, la Biblia no dice cuidar vuestra salvación. Esa palabra no existe. Esa es una palabra añadida por algunas personas, pero ni en las traducciones bíblicas, ni tampoco en el idioma original dice que nosotros tenemos que cuidar, sino tenemos que ejercitar. Ejercitar quiere decir entonces ahora la salvación nuestra, ponerla a funcionar para que esa salvación pueda dar fruto. Igual el cuerpo nuestro. Nosotros, parte del cuidado que nosotros vamos a tener de nuestro cuerpo es el comer bien. De hecho, hablando de las enfermedades, parte de las enfermedades es el hecho de que no comemos bien, yo lo sé. Y empezando por mí. Y yo venía conversando con mi esposa hoy, con Indira y Juan Carlos, sobre esta situación. Y tengo que empezar a comer diferente o menos cantidades, no sé. Pero entonces después tenemos que hacer ejercicio también. ¿Por qué? Porque si no hacemos ejercicio nos ponemos todos guangos o más guangos que lo que estamos, de todas maneras. Y el ejercicio, claro, el ejercicio lo que hace es darnos un poquito de tonicidad. De la misma forma que ejercitamos nuestro cuerpo, necesitamos ejercitar nuestra salvación. Ya somos salvos, hermano, es igual, ¿ok? Es decir, de la misma forma que ya tenemos el cuerpo, el hacer ejercicio no me va a dar cuerpo, me va a ayudar a desarrollar el cuerpo. Entonces, no es que el ejercicio espiritual me dé salvación. Ya somos salvos cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Pero entonces la ejercitación espiritual nos hace más fuertes espirituales. Y nos damos cuenta porque enfrentamos las situaciones de la vida y los problemas, incluyendo la enfermedad, de una forma diferente. Lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando realmente hacemos un ejercicio espiritual. Ahora, entonces también tenemos que cuidar, de la misma forma que cuidamos entonces el espíritu, tenemos que cuidar, decimos, el cuerpo, comiendo bien, alimentándonos, tomando las medicinas. Hablaba con alguien esta semana, o la semana pasada, que me hablaba de un pastor que le enseñó, cuando tú te enfermes no tomes medicinas. Llega a tu casa y botas todas las medicinas que hay allí en tu casa. ¿Cómo? Dice, ¿qué hago? Dice, tú, oración y fe solamente. Dice, pero el doctor me dijo que me iba a tomar estas medicinas. Si tú te tomas esa medicina, le dijo el pastor, eso quiere decir de que tú no tienes fe. Y tú tienes que ser obediente a Dios y no al doctor. Bueno, esa es una de las estupideces más grandes que yo he escuchado, que la escucho bien a menudo, disculpen la palabra, pero en inglés, que es un idioma común para mí, es muy común decir eso. No es una grosería. Es decir, la persona, tú eres bueno, en realidad es eso, un tonto, un estúpido, no sé, un ignorante, gracias. Lo es. Decir de que la fe es suficiente cuando la Biblia dice de que fe sin obra es muerta. Tú tendrás fe en que te vas a curar, pero si no te tomas tu medicina, no haces nada. Entonces es necesario que también cuidemos nuestro cuerpo y gracias a la medicina por tantas cosas que podemos hacer. De todas maneras, toda esta gente que habla de esas cosas siempre tienen un pomito de Tylenol o Excedrin ahí en el bolsillo por si acaso, por el dolor de cabeza. Tú no te das cuenta, pero ellos lo tienen. ¿Ok? Así es, así es. Ahora, si la salvación o entre la salvación y la sanación hay una relación, y yo creo que la existe, escucha, yo creo que hay una relación entre la salvación y la sanación, pero te lo voy a explicar hoy, no de la misma forma quizás que tú lo has escuchado en otras ocasiones, porque hay problemas de carácter teológico por esta situación. Pero lo que tenemos que pensar entonces es, ¿cómo fue de que tú y yo llegamos entonces a tener salvación del alma? Porque la salvación del alma fue a través de haber creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y cuando nosotros estudiamos cuidadosamente desde un punto de vista teológico la salvación, vamos a aprender tres cosas en esta mañana y tú vas a tener espacio quizás para llenarlo ahí. Lo has escuchado de mí anteriormente, pero lo vas a escuchar otra vez. En la salvación, lo número uno, hemos sido salvos. Hemos sido salvos de la condenación del pecado. Es decir, ese fue el primer stage. Fuimos salvos. Estamos siendo salvos en estos momentos, salvos del poder del pecado. Ese es el número 2. Y número 3, seremos salvos de la presencia del pecado. Es decir, estamos hablando de tres tiempos diferentes. Tres tiempos diferentes. Hemos sido, estamos siendo y seremos salvos. Eso nos va a indicar a nosotros de que cada tiempo tiene algo específicamente y yo te lo voy a explicar
en esta mañana, yo sé que algunos de ustedes están tratando de tomar nota allí en las pantallas de lo que está apareciendo en la pantalla, pero si te atrasas, de todas maneras, te vas al internet y buscas allí las enseñanzas del día de hoy y puedes ponerte al día con tus notas. Estas tres cosas entonces nos va a dar a nosotros a explicar de qué hemos sido, de qué estamos siendo, de qué seremos salvos, y es la próxima presentación que aparece allí en la pantalla que dice: fuimos salvos, hemos sido salvos de la condenación del pecado. Estamos siendo salvos del poder del pecado. Es decir, ya la condenación, fíjate, como ya recibimos a Cristo, pues Cristo no nos va a condenar. No somos condenados. Ya somos salvos de la condenación. Ahora estamos siendo salvos del poder, el poder del pecado. ¿Qué poder? Porque mi querido hermano, tenemos que entender que en estos momentos tú y yo aún vivimos en un mundo de pecado. Y ese mundo de pecado tiene influencia sobre nosotros. Ninguno de nosotros, ningún cristiano, atención, ningún cristiano, ni los pastores tampoco estamos exentos de pecar. Porque entonces decimos, espérate, si Salmo 103:3 dice, Él perdona todos nuestros pecados y sana todas nuestras dolencias, quiere decir que, bueno, si ya fuimos salvos, pues eso es lo que piensa mucha gente. Supuestamente este cristiano debe ser perfecto. Pero cuando un creyente deliberadamente en muchas ocasiones da un mal testimonio en su trabajo o en su familia o en el barrio donde vive, la gente dice, pero este no es creyente. Este no es cristiano, ¿cómo es posible que habla con malas palabras? Este no es cristiano, ¿y cómo es posible que roba? No debería, no, es cierto que no debería, no deberíamos. Y hay algunos pecados mayores que otros. Desde el punto de vista social, para Dios todos los pecados son iguales. Tanto aquel que mató a alguien, como este que dijo una mentira, o con el chismoso, están condenados delante de Dios, fuera de la ley de Cristo. Pero lo que pasa es que ahora que hemos recibido a Cristo, hemos sido salvos de la condenación. Ya no hay condena. No hay absolutamente ninguna. Y por eso en muchas ocasiones la gente tiene la costumbre, aquellos que aún cristianos decimos, y tú me has escuchado decirlo anteriormente, los cristianos que tienen la costumbre de escribir allí en el pizarrón y recordarte los pecados tuyos pasados. Aunque los hagan ellos, la Biblia dice que la sangre de Cristo Jesús borró todos esos pecados nuestros. Porque nuestra condenación ha sido eliminada, pero en estos momentos continuamos siendo o estando bajo el poder del pecado. Es decir, el pecado todavía tiene poder sobre nosotros, no al mismo nivel que lo tenía antes cuando no éramos creyentes. De hecho, la palabra conversión, que quiere decir salvación, cuando uno es salvo, uno se convierte. Conversión quiere decir cambio, es decir, que tú tienes que haber mostrado algún cambio desde el día que tú te convertiste hasta el día de hoy. Tampoco, mi querido hermano, escucha, atención a esto, tampoco vayas a medir a otra persona por la medida de crecimiento espiritual tuyo. Si tú crees de que tú has dado un cambio muy grande, no pienses de que todo el mundo va a hacer lo mismo que tú. Si tú antes eras borracho y recibiste a Cristo y dejaste de tomar, no pienses que todo el mundo tiene la capacidad de hacer eso. Hay muchas personas que reciben a Cristo y no toman más. Hay algunas personas que reciben a Cristo y no fuman más. Absolutamente. Pero hay otros no. Hay otros que reciben a Cristo y todavía siguen con el arrastre del cigarrillo por muchos años. Mi papá fue uno que yo recuerdo que después de haber recibido a Cristo, siguió fumando por 20 años más. 20 años. Y yo decía, wow. Y tratábamos y decía, no puedo dejarlo, es muy difícil. Se fumaba 2 cajetillas diarias. Y después de 20 años de haberse convertido, viviendo en Las Vegas, siendo diácono de nuestra iglesia inclusive. Pastor, un diácono que fuma. Sí, pastor, hermano. Mi papá era diácono y fumaba como otros diáconos también. Como otros que no fuman pero son chismosos. Otros que no fuman y son chismosos pero ven internet, pornografía. Y no se ve, alaba, ¿verdad que sí? Ese es el problema, ese es el gran problema. Entonces, bueno, él era diácono de la iglesia, pero tenía esta debilidad con la cuestión del cigarro. Y un día le dio un enfisema pulmonar. Y yo me acuerdo que yo tuve que sacarlo del apartamento porque tuvimos que romper hasta la ventana para abrir la puerta y meternos porque ya estaba tirado en el piso y sacarlo.
llevarlo al hospital, y llegando ahí al hospital no habíamos entrado, ya lo estaba esperando la gente de emergencia afuera. Y recuerdo cuando lo sacaron de mi carro, porque no dio ni tiempo ni que la ambulancia llegara, y lo pusieron en la camilla, ya venía un médico con un bisturí en la mano. Y todo lo que hizo fue así, meterle un tajo de aquí abajo, así, como si fuera un puerco, el puerco así, y por ahí le metieron un tubo. Todavía estoy hablando afuera del hospital, afuera, en la parte de afuera de la emergencia. Y se lo daban a una camilla y yo, pero ¿por qué le hicieron esto? Y dice el otro, para salvarlo. Eso fue lo que lo salvaron. Ese tubo era con oxígeno porque ya no podía respirar. Y cuando salió de eso, que me dijo, no fumo más. Efectivamente, no fumo más. Más nunca fumó. 20 años después de eso se murió con una infección en los pulmones. Y tú dices, wait a minute, pero dejó de fumar, Dios lo perdonó y se fue. Bueno, porque desgraciadamente nosotros estamos recogiendo la consecuencia o el resultado de muchos desórdenes y muchas cosas que hemos tenido. Estaba un día con Lavinia, no me acuerdo, estábamos comiendo, Lavinia, Luis y yo, en un lugar por unas hamburguesas y unas papitas fritas, y Lavinia oró y dijo, Señor, bendice todos los alimentos y que no nos engorden. Y yo me reí. Yo decía, una hamburguesa y una papita frita, bueno, amén, vamos a comernos, ¿verdad? Vamos a comer. Pero sabemos de que en muchas ocasiones parte de la enfermedad nuestra ahora es resultado de ¿qué? Del desorden, porque eso no es de ayer, mi hermano. Nosotros los hispanos comemos grasa y arroz frito y mucho carne de puerco, ¿desde cuándo? Desde que éramos niños. Sí, antes de nacer, porque mamá y papá, ya tú sabes, a la mamá, para celebrar el nacimiento del muchacho, pues mataban un lechoncito ahí en la casa. Y claro, eso es. Entonces es un arrastre. Pasa lo mismo con el pecado. ¿Entiendes ahora por qué la relación entre la salvación y la sanación? Y es un poquito difícil en algunas ocasiones. Cuando hablamos de enfermedades, mira, cuando hablamos de enfermedades nuestras y decimos, bueno, nosotros nos aguantamos, pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de cosas como la muerte de un hijo, ¿cómo es posible que uno de nuestros hijos muera? Y hay veces que hay hijos salvos. Nosotros hemos tenido ese caso aquí en esta iglesia, donde perdimos un jovencito que estuvo con nosotros, yo recuerdo, aquí entre nosotros desde que era un niño. Y se crió aquí y entregó su vida al Señor y nos ayudaba aquí con la cuestión de millas. Recuerdo cuando estábamos en el edificio abajo, que nos ayudaba a meter y sacar las cosas y el audio y todo. Y un día, un accidente, ¡pum!, y el Señor se lo llevó. Y uno dice, ¿cómo es posible? Pero ¿dónde está la promesa del Señor? Que el Señor dice, sanos y salvos. Las dos cosas. ¿Por qué? Bueno, porque todavía, de la misma forma, escúchame, de la misma forma que nosotros continuamos bajo la condición del poder del pecado, también estamos bajo la condición del poder de las enfermedades. Porque la enfermedad es un resultado del pecado del hombre. Cuando originalmente Dios creó al hombre y a la mujer, los hizo para vivir siempre, eternamente, no enfermos. Pero el pecado corrompió al hombre. Y no solamente corrompió el espíritu del hombre, sino corrompió también el cuerpo del hombre. Entonces, estamos sujetos a eso. Por eso todavía nos enfermamos. Por eso los cristianos también se enferman. Y a mí me molesta mucho, grandemente, cuando un predicador o maestro de la palabra le dice a alguien, si tú no te has sanado es porque tú no tienes fe. Me molesta mucho. Y escúchame, hermano, cuando alguien está en sufrimiento, lo menos que nosotros como cristianos debemos de hacer es juzgar a alguien porque pensemos de que esa persona no tiene fe. Porque te voy a decir una cosa. Hay solamente un texto bíblico en la Biblia que dice, que dijo Cristo Jesús, tu fe te ha salvado. El resto de los textos bíblicos, nunca Jesús sanó ni salvó a nadie porque la gente tenía fe. Nunca jamás. ¿Y por qué, Señor? Te lo voy a explicar, pastor. Ahorita te lo voy a explicar por qué. Porque no fue por fe. Y la otra cosa última es la presencia. Fíjate que hablamos hoy de la condenación del pecado
del poder del pecado y de la presencia del pecado. La presencia quiere decir el día que nosotros estemos en la presencia de Cristo Jesús, no va a haber presencia de pecado. El pecado va a ser eliminado totalmente. Pero también nuestras enfermedades. El día que estemos en la presencia de Dios, vamos a estar sanos completamente. Y yo no sé cuál sea el problema tuyo que tú tengas, pero el que tengas va a ser desaparecido totalmente el día que estemos en la presencia de Cristo Jesús. Nuestras enfermedades no están sujetas a nuestro pecado. Atención con esto. ¿Sabes por qué? Dios no nos castiga a nosotros con las enfermedades, porque dice este texto bíblico, ya que hemos leído de estos varios, que Cristo Jesús ya clavó en la cruz nuestras enfermedades. Es decir, si la enfermedad sería un pago por nuestro pecado, la Biblia dice de que Cristo ya pagó por mi pecado. Entonces, mi enfermedad no es un castigo de Dios. Si tú estás enfermo, si tú estás viendo a alguien que esté enfermo, no pienses que es que Dios lo está castigando. No. Dios trae disciplina a muchos de nosotros, pero no es castigo. Hay una diferencia entre castigo y disciplina, quiero decir esto en esta mañana. El castigo es algo que se impone y en muchas ocasiones nosotros los papás lo hacemos con nuestros hijos, ¿sabes por qué? Por ira, por molestia. Pero la disciplina no, hermano. La disciplina es un modo de vida, un modo de vida. Por ejemplo, la disciplina de aquellos que yo admiro que todo lo toman o lo comen de dieta, como comida de hospital. Allí en el hospital, donde yo estoy toda la semana, al menos 2 o 3 días, cuando voy a comer a la cafetería, la comida ahí, tú sabes, yo tengo que echarle sal y esto y salsita, porque allí no sabe nada. Tita sabe cómo es eso. Tita mete su bolsita allí escondida, yo creo, aparte con sus pastelitos puertorriqueños y esas cosas. Porque la comida de hospital no sabe. Es cierto. Pero nosotros debemos, es cierto, debemos tener la disciplina de tratar de comer menos sal, menos azúcar, menos grasa. ¿Entiendes qué es una disciplina? Claro, para muchos es un castigo. Para mí hay veces que comida así que los vegetales, ¡ouch! Qué difícil es comer vegetales, ¿verdad? Para algunos. Yo sé que muchos de ustedes, aún grandes, no comen vegetales. ¿Ok? O pescado, cosas así. Pero ponle un pastelito adelante, ponle un cake de chocolate con 2 bolitas de helado para que tú veas de vainilla. Pero no quiere fruta. Algunos de ustedes los veo, se les está corriendo la baba así, se están babeando. Claro, porque no hemos creado la disciplina todavía. Entonces no es castigo. Digo esto en esta mañana, mi hermano, porque cuidado con que nosotros acusemos a alguien de que su enfermedad es un castigo de Dios. Por muy malo que sea la persona, atención, porque no es necesariamente así. La pregunta entonces es cómo recibimos nuestra sanación. ¿Cómo nosotros, si ya somos salvos, podemos recibir sanación? Bueno, de la misma forma que nosotros recibimos la salvación, porque hay una relación. Y otra vez estos textos bíblicos que he mencionado hoy habla de sanación y de salvación ambos. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino es regalo de Dios. Atención con esto. Atención con esto. Haga sus notas. Nosotros no somos salvos por fe. Tú vas a decir, pastor, ¿cómo es posible? Dice, no. Nosotros no somos salvos por fe. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Si nosotros fuéramos salvos por fe, entonces Cristo no tiene que hacer nada en esto. Porque entonces tú vas a poner la fe. Y en la salvación, déjame decirte algo, Dios pone la gracia, nosotros ponemos la fe, y ese es el encuentro donde se produce la salvación. Pero hay veces que la fe nuestra no es suficiente. Y entonces Dios tiene que darnos más gracia.
Pero no solamente eso. Después que nosotros somos salvos y caemos en pecado otra vez, entonces Dios nos tiene que dar más gracia, no más fe, más gracia. Y Pablo habla de eso. Dice el apóstol Pablo en alguna ocasión, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, sobreabunda. Es decir, mientras la persona comete más errores, Dios tiene que depositar más gracia sobre esa persona. Y quiero decir esto en esta mañana, atención con esto. Hay muchos cristianos, no estoy hablando de gente que no es cristiana, no, creyentes, cristianos, que son salvos, conocen a Cristo Jesús, pero se apartan del Señor y caen en pecado. Y dicen algunos, ¿perdió la salvación? No, hermanito, no perdió ninguna salvación. La Biblia no habla de perder la salvación. Tú pierdes la bendición, pero no la salvación. Cuando tú eres salvo, eres salvo. Los que son hijos de Dios son hijos y más nada. Son para siempre el resto de tu vida. Pero, y eso es otro tema que trataríamos en otra ocasión. Pero, escúchame, y te lo digo por experiencia de hace muchos años atrás. Mira, cuando un cristiano, aún siendo cristiano, cae en pecado, se descuida. Yo quiero que tú entiendas de que esto no es un accidente. Esto no fue que iba caminando de pronto y tropecé con una piedra y me caí, como dicen algunos. No. Nos empezamos a entretener con el pecado y el pecado nos hace gracia, nos reímos y empezamos, ¿entiendes cómo es? Y entonces eventualmente uno cae en pecado. Así es, el que sea, no importa el que sea el pecado. La variedad de pecados es tan grande y ahora como mientras más crece la internet y la tecnología, pues los pecados son mucho más llamativos, ¿verdad? Entonces, cuando tú te empiezas a meter en el pecado y te empiezas a envolver, uno se empieza a ser insensible. Atención, insensible. Estoy hablando de los creyentes cristianos. Y entonces tú piensas inclusive dentro de esa insensibilidad de que en muchas ocasiones lo que tú estás haciendo es bueno, es correcto, está bien. Tú sabes, le estás haciendo un bien a alguien. Yo hablaba en una ocasión con un hombre que era casado, pero tenía una relación por fuera. Y yo le dije, pero mira, tú te das cuenta de que lo que estás haciendo no está bien. No, sí está bien, pastor. No es que yo le estoy dando amor a una mujer pobre que está necesitada de amor. Digo, pero preséntele a un amigo tuyo. No, el amigo mío no es el perfecto para eso soy yo. Y déjame decirte, a lo mejor a ti te va a sonar como una broma, pero hay mucha gente que se lo cree. Se lo cree. Entonces uno se empieza a justificar uno mismo, se empieza a sensibilizar. Y la única forma que Dios nos pueda ganar otra vez a nosotros es dándonos más gracia. Mientras más pecado, más gracia. La gracia incluye tolerancia de parte de Dios, incluye paciencia de parte de Dios, incluye una cantidad de cosas que uno después, cuando como el hijo pródigo nos damos cuenta, porque te acuerdas de la historia del hijo pródigo, lo que sucedió, dice la historia de que un día aquel muchacho dice, volvió en sí. Volvió en sí quiere decir, yo no sé si tú entiendes esa historia, dice así, volvió en sí. Es decir, que mientras tanto, él estaba viviendo una vida de fantasía, metida en su pecado y en su cosa, y en la vaciladera, y tomando cerveza por aquí y por allá, y con las mujeres y su cosa, y de pronto se dio cuenta de que había metido la pata, que estaba lejos de su padre, y que tiene que regresar. Mientras tanto, mientras todo eso pasaba, Dios le había ofrecido gracia, mucha gracia a aquel joven. Y aquel joven entonces regresa. Y tú y yo también nos pasa lo mismo. Y cuando regresamos a los pies de Cristo otra vez, decimos, Señor, gracias. Gracias por tu gracia. Gracias por tu gracia, porque wow, me hubiera ido peor. Pero la gracia tuya me esperó. No voy a usar me entendió, porque a lo mejor es que Dios me entiende. No. Me cuidó, me protegió, tuvo paciencia y esperó que yo volviera en sí y yo pudiera regresar otra vez a los pies de Dios. Es la gracia. Claro, nosotros ponemos fe. Después cuando estamos entonces en los caminos del Señor, nuestra fe empieza a activarse otra vez. Ese es el medio, el instrumento. Y claro, necesitamos fe. Pero ninguno somos salvos por fe, sino por medio de la gracia. Lo que quiero decir en esta mañana, mi querido hermano, es que la única forma en que nosotros vamos a hallar sanación es también por gracia. Por gracia. Tenemos fe. Tenemos fe en Dios y oramos a Dios.
Y tenemos fe en Dios y nos tomamos la medicina. No te dejes tomar la medicina. Yo soy de esos pastores que no. Ve al doctor y tómate tu medicina. Eso de que fe nada más, eso es puro cuento. Chino manicero, eso de por ahí desde la televisión. No, eso no. Tómate tu medicina. Cuídate. Haz ejercicio. Ten fe, haz lo que tú necesitas. Pero entonces pídele a Dios gracia. Señor, derrama tu gracia sobre mí. Úngeme con tu espíritu y sáname. Sáname. Mejórame. Déjame decirte de que, bueno, tú sabes que yo he dado testimonio de eso aquí. En esta iglesia hemos visto una cantidad de sanación tremenda. Esta ha sido una iglesia que Dios ha bendecido, personas que se han sanado. Y hemos orado y yo he impuesto mis manos sobre ellos. No porque, ay, mis manos son, no. Simplemente eso es lo que enseña la Biblia. Orar por la persona, úngelo con aceite, impone tus manos, ora por esa persona. Y dice, ay, su fe los va a sanar. No, la fe no. La gracia otra vez. Aunque esa persona no tenga fe. Si Dios quiere, lo va a sanar de todas maneras. Ahora, tú podrás tener toda la fe que tú quieras. Si en la voluntad de Dios no está sanarte, no te vas a sanar y pasa en muchas ocasiones. Y esa es la última pregunta que nos vamos a hacer en esta mañana. ¿Y qué tal si Dios no me sana? ¿Y qué tal si Dios no me sana? Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 20. Esto lo dijo Pablo. Ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Y déjame decirte una cosa. Mira, la Biblia nos enseña a nosotros de que Pablo vino a ser la segunda persona más influyente en el Nuevo Testamento. La segunda. La primera fue Cristo Jesús. La segunda persona más influyente del Nuevo Testamento fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento. La mayoría del Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo. El hombre, Jesús se le reveló a ese hombre de tal forma y él se sentó por dirección de Cristo Jesús a escribir cartas e instrucciones a la iglesia. Eso es lo que nosotros conocemos ahora como la doctrina de la iglesia. Si no hubiera sido por Pablo, ¿qué hubiéramos hecho? Gracias al Señor que Jesús usó a Pablo para que hiciera eso y por eso lo tenemos escrito en la palabra de Dios. Pero te quiero decir una cosa, Pablo murió enfermo, ministró, vivió y murió enfermo por toda su vida, si tú no lo sabías. Dice Josefo, el gran historiador, de que Pablo en el segundo viaje misionero, quizás en la vez que entró a Galacia y demás, agarró allí lo que se llama la fiebre amarilla, la fiebre del caballo, y lo transformó, lo destruyó completamente. Es una enfermedad que te ataca los huesos. Y a él se le doblaron las piernas, dice así. Él era gambado, caminaba con los pies abiertos porque sus articulaciones se habían desgastado, se habían dañado y se le empezaron a oír las piernas, se le salieron los ojos, se le cayó el pelo. Hay una escrito de Josefo que dice que en algunas ocasiones la mirada de Pablo era muy profunda y no porque no era profundidad interior tanto, porque el hombre tenía una presencia del Espíritu tremendo, era porque tenía los ojos botados, porque estaba casi, decimos, desfigurado por la enfermedad que tenía. Y en aquellos años no había el desarrollo que nosotros tenemos ahora de la tecnología, ni la medicina, ni nada por el estilo. Y fue un hombre que continuó. Y dice Pablo en una ocasión, le he pedido a Dios 3 veces que me quite un aguijón de la carne, no del espíritu. Eso quiere decir de que era un problema de enfermedad, de salud. El aguijón era en la carne. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. No bástate mi fe. Dice, bástate mi gracia. Oramos y queremos ser sanos. Y tenemos la fe para ser sanos, sanados. Pero si Dios no me sana aún todavía con todo y eso, dice aquí Pablo, yo, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo. Entonces nosotros vamos a dar gracias de todas maneras a Dios, aún por las enfermedades que nosotros tenemos. Porque si Dios permite que aún siendo salvos nosotros nos enfermemos, es porque estamos viviendo en un mundo lleno de pecado y demás, y que todavía ese pecado tiene influencia sobre nosotros. De todas maneras tenemos la fe que un día, el día que estemos en la presencia de Cristo Jesús, todo eso va a desaparecer y vamos a estar sanos totalmente. Yo no sé cuál sea tu problema en esta mañana. Yo no sé cuál sea tu enfermedad. A lo mejor tú tienes algún padecimiento o alguien que tú conozcas que tiene algún padecimiento físico. O para aquellos que nos escuchan y nos ven o nos ven allí en casa o en internet y tienen alguna enfermedad. Tú tienes también la oportunidad en este día de pedirle a Jesús, Señor, yo también quiero ser sano. Sáname. Y nosotros creemos en la sanación total. Hay veces que Dios sana a alguien inmediatamente. Hay veces que lo sana progresivamente. Hay veces que no nos sana.
Pero de todas maneras tenemos la oportunidad de pedirle a Dios. Y aunque eres de ustedes que está aquí en esta mañana, yo te invito a que tú cierres tus ojos e inclines tu cabeza. Ahí donde estás, busca la presencia de Dios en este día. Ora por ti, ora por tu salud. Pero ora también por la salud de otras personas que están todavía peor que tú. No importa que tan mal estemos nosotros, hay muchas personas que están peores que nosotros. Para ti que nos ves allí en la televisión o en internet, te quiero ofrecer la oportunidad de que en el día de hoy tú abras tu corazón y dejes que Cristo entre. Y si tú quieres experimentar salvación, en esta mañana, mi querido amigo, tú necesitas recibir a Cristo Jesús. Cree en Jesús como tu único Salvador y Señor. Y Él en este día va a entrar ahí en tu corazón y va a traer cambio y bendición, cosa buena. Y también, hasta la medida que Dios quiera, quizás totalmente te puede sanar, además de salvar. Pero tú necesitas hacer esa decisión hoy, ahí donde tú quieras, donde quiera que tú estés. Dice la Biblia que cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, Dios nos sella con el Espíritu Santo. Y eso es lo que está sucediendo en este momento en ti. Si tú estás orando y le estás pidiendo a Dios que te perdone de tus pecados y que entre en tu vida y te haga una persona nueva. Y yo te digo en esta ocasión, bienvenido a la familia de Dios. Padre, gracias te damos una vez más en este día. Gracias por nuestra salvación, Señor, y gracias también por nuestra sanación. Gracias, Padre, porque quizás aunque algunos de nosotros no hayamos sido sanos totalmente en este momento, sabemos que nuestra salvación está garantizada en Cristo Jesús. Y un día, veremos todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias desaparecer totalmente para siempre. De la misma forma que tú nos has salvado, de la misma forma que nos estás salvando ahora del poder, y nos salvarás un día de la presencia del pecado. Tú, Señor, nos vas a salvar totalmente de nuestras enfermedades. Oh, gracias, Padre, por lo que tú has hecho en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos. A cualquier persona aquí presente, de aquellos que nos ven a través de la internet o la televisión, bendice sus vidas, sálvales y sánales. En el día de hoy yo te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.